La noche del viernes 16 de junio, el Consejo Nacional Electoral continúa con la revisión de las inscripciones de los 8 binomios presidenciales para los comicios anticipados de agosto. En el pleno de esa entidad, las autoridades revisaron que los aspirantes cumplen con cada uno de los requisitos y no presenten prohibiciones. La gran sorpresa de la noche se produjo cuando se negó la inscripción de los binomios Luisa González y Andrés Arauz, así como Fernando Alcibiades Villavicencio y Andrea González Nader. Según las autoridades del CNE, ellos habrían incumplido requisitos legales. Al estar al límite de los plazos, este mismo viernes el Consejo Nacional Electoral buscará tomar una medida definitiva para cerrar la inscripción de candidaturas. El proceso no ha terminado porque hubo organizaciones políticas que a última hora intentaron registrar sus listas sin completar el procedimiento. En el caso de las candidaturas a asambleístas nacionales, por ejemplo, Pueblo, Igualdad y Democracia y Mover entregaron físicamente los documentos. Centro Democrático tuvo problemas con el formulario de inscripción. Casos parecidos se dieron en otras provincias, por eso la intención es confirmar lo antes posible listas que seguirán en la lid electoral. Ya al sábado 17 estuvo prevista la reunión en el Pleno del Consejo Nacional Electoral para tratar sobre el conocimiento y resolución respecto de la inscripción y calificación de candidatos a elecciones presidenciales y legislativas anticipadas del 2023. Hasta el momento, 5 binomios aseguraron su participación en los comicios y otros 3 están a la espera de resoluciones. Uno es el de la Revolución Ciudadana, integrado por Luisa González Alcíbar, quien aspirante a primera presidenta de la República es, y Andrés Arauz Galarza, su compañero de fórmula, que en la anterior carrera presidencial del 2021 llegó a la segunda vuelta frente a Guillermo Lasso Mendoza. El correísmo se comprometió a subsanar un requisito para complementar la inscripción de su binomio, cuyo registro ha sido suspendido por el Consejo Nacional Electoral. El documento de esta entidad refiere que en la inscripción faltó el plan de trabajo del binomio, incumpliendo con el artículo 97 de la Ley Orgánica Electoral y el Código de la Democracia. Hace un mes, el 17 de mayo del 2023, el presidente Guillermo Lasso Mendoza declaró la muerte cruzada y la disolvió a la Asamblea Nacional tras la suscripción del decreto ejecutivo número 741. Al no contar con una asamblea que obstruya su plan de gobierno, a los pocos días de decretar la muerte cruzada, el primer mandatario remitió a la Corte Constitucional 2 decretos ley. Uno tiene que ver con la reforma tributaria del 17 de mayo del 2023 y el otro, la Ley de Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo, correspondiente al 23 de este mes. Solamente el primero recibió luz verde y en lo que respecta al segundo, este recibió dictamen desfavorable. Eustaquio Tuala es el presidente de la FEINE y fue uno de los principales dirigentes indígenas de la movilización de junio del 22, que duró 18 días y fue secundado por Leonidas Issa de la CONAIE y Gary Espinosa de la FENOCIN. Ahora Tuala es segundo en la lista de candidatos a asambleístas nacionales por la Revolución Ciudadana. Y tras él, tercera en esa misma lista está Margarita Arotingo, dirigente de la Mujer y Familia de la FENOCIN, quien fue mano derecha de Espinosa en ese paro y en el posterior proceso de diálogo con el gobierno. Ahora, alegando y estar alejado del Partido Social Cristiano, busca la reelección por Centro Democrático, y otro que cambia la camiseta es el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, quien intenta la reelección por el Partido Socialista. Consta en la lista en Cañar, pero el mismo partido al que representa impugnó su candidatura en Quito. El domingo 18 de junio se realizó una sesión en el Pleno del Consejo Nacional Electoral para tratar sobre el conocimiento y resolución respecto de la inscripción y calificación de candidatos a elecciones presidenciales y legislativas anticipadas. El ex presidente Gutiérrez aspira a llegar a la Asamblea Nacional y presentó una lista de 15 candidatos para los comicios, pero no consta la firma de aceptación en el formulario de la precandidata novena suplente Camila Medina. En lo que respecta al movimiento Amigo, 5 precandidatos suplentes no presentaron su declaración juramentada sobre no estar incursos en las prohibiciones. Con ello, no se cumplió lo que señala el artículo 95 del Código de la Democracia.
En redes sociales se registra el secuestro de una mujer desde el cerramiento de su casa en Santo Domingo de los Áchilas. Ella estaba cerrando la puerta del garaje mientras su esposo terminaba de parquear la camioneta en la que había llegado. De acuerdo con la fecha y hora que consta en el video, todo pasó en apenas minutos. Eran las 17:46 del pasado 15 de junio, cuando un vehículo pequeño se estaciona en forma abrupta afuera de la casa y rápidamente salen 4 sujetos. La mujer se percata pero no alcanza a cerrar por completo el portal, grita el nombre de su marido y 3 hombres se dirigen a ella. Sin encontrar resistencia en el hombre, el antisocial saca de la cabina de la camioneta una gran bolsa color verde y se va, mientras el esposo, desesperado en una escena desgarradora, continúa suplicando que no se lleven a su mujer. El sistema de emergencias ECU 911 de Ambato reportó un siniestro de tránsito pasada las 5 de la mañana de amanecer el sábado 17 de junio en la carretera Ambato, Píllaro, a la altura del botadero de basura, Sierra Centro del Ecuador. Un bus perdió pista y cayó en una pendiente. Tras el incidente, varias llamadas de emergencia al 911 se reportaron alertando sobre lo que había sucedido. De manera preliminar se informó que paramédicos de los cuerpos de bomberos Ambato y Píllaro acudieron al lugar. Asimismo, personal del Ministerio de Salud Pública atendió a 15 personas. El Día del Padre se reportó una tragedia que enluta al Ecuador entero debido a un accidente de tránsito en el carril de servicio del kilómetro 10 de la vía a la costa. Un abuelo junto a sus 2 nietos estaban sentados en la vereda esperando que abran el local de bicicletas cuando fueron arrollados por un conductor que manejaba un auto color vino. El capitán José Rivas de la Agencia de Tránsito y Movilidad, quien llegó al lugar para tomar procedimiento del caso, indicó que el auto rojo que mató a las 3 personas para luego estrellarse contra una pared, se había rozado primero con una pequeña camioneta roja, perdiendo el control. Esto evidencia que estaba circulando a alta velocidad. Good afternoon. Establecer canales de comunicación para manejar responsablemente la competencia con China será el objetivo del líder de la diplomacia estadounidense. Incluyendo la discusión de desafíos, abordando percepciones erróneas y evitando errores de cálculo. Blinken llegará a China mientras un grupo de legisladores republicanos exigen respuestas sobre las investigaciones referentes al sobrevuelo de un globo chino en febrero que el gobierno de Biden catalogó como espía. Y que de hecho hizo posponer el viaje inicial del secretario de Estado a Beijing. El encuentro entre las 2 potencias será monitoreado por gobiernos de todo el mundo, desde Rusia hasta los países del Indo-Pacífico. Todos miraremos con interés, preocupación y algo de optimismo. El primer ministro de Singapur, reunido con Blinken este viernes, abogó por evitar las altas expectativas. El viaje es imprescindible, pero no es suficiente. El gobierno chino, por su parte, marcó su postura. Estados Unidos debería renunciar a la ilusión de tratar con China desde una posición de fuerza. China y Estados Unidos deben desarrollar sus relaciones sobre la base del respeto mutuo y la igualdad. Blinken será el funcionario estadounidense de más alto rango en visitar China desde que Joe Biden asumió la presidencia. Los tornados que golpearon a Texas y Florida este jueves dejaron al menos 4 muertos y este viernes más de 52 millones de personas continúan en alerta por posibles tormentas severas. Perrington, en el norte de Texas, fue la localidad más golpeada. Allí murieron 3 personas y decenas resultaron heridas. En el extremo noreste de Florida, una persona murió cuando un árbol derribado por el tornado cayó sobre su casa. El Servicio Meteorológico de México indicó que seguirán las altas temperaturas hasta el lunes 19 de junio, con el termómetro superando los 40 grados centígrados en varios estados del norte y centro del país. Tener 32 grados como los que estamos ahorita es bastante, porque nosotros estamos acostumbrados a 17, 18 grados. La vicepresidenta Kamala Harris habló en Denver, Colorado, de la inversión de la administración Biden para combatir la crisis climática y crear una economía de energía limpia. Durante su alocución, reconoció el trabajo de los estudiantes para crear planes estratégicos en esta crisis. De cara a una crisis global, ellos tomaron acción.
A delito grave de tercer grado podría llegar la acusación por tráfico de drogas en Texas, según una ley recientemente aprobada. Cualquier persona que provoque una muerte mediante la fabricación o distribución ilegal de fentanilo puede ser procesada por asesinato en el estado de Texas. Y es que, como explica la doctora Rebecca Trotsky-Sear, coordinadora de un programa de opioides del Centro Médico de Los Ángeles, es una droga de alta peligrosidad que ha sido encontrada como adulterante en otras sustancias. Vemos a muchas personas que ingresan a nuestro hospital con sobredosis de opioides, lo que significa que no respiran y están inconscientes. Nos dicen que sin saber que estaban usando opioides, pensaron que estaban usando otras drogas, como las metanfetaminas. Aunque la peligrosidad de la sustancia ha sido clara y reconocida por políticos que avanzaron el proyecto para ahora convertirlo en ley, la iniciativa contó con oposición. El legislador demócrata Jin Gu fundamentó así su objeción. Estados Unidos se ha convertido en el país con mayor encarcelamiento en todo el mundo y en términos de población per cápita somos el quinto país con mayor número de personas encarceladas por población. Los acusados en la corte, negros e hispanos, reciben en promedio una sentencia 20% más alta que los acusados blancos bajo la guerra contra las drogas. Además de esta legislación, entraron en vigencia otras leyes enfocadas en el manejo de las drogas. Una facilitará que Narcan, un medicamento que controla rápidamente la sobredosis de opioides, esté disponible en universidades del estado. A partir del 19 de junio, con una fase inicial de implementación de las oficinas de movilidad segura de 6 meses de duración, recibiendo solicitudes con el propósito de identificar y registrar a los migrantes irregulares. Con este anuncio, la Cancillería de Colombia confirma que los centros de procesamientos migratorios, también llamados puntos de movilidad segura, que Estados Unidos tendrá en Colombia y Guatemala, abren sus puertas en el país andino con el objetivo de trabajar por una migración regular. Lo que se ha venido planteando es que estén operados por organizaciones internacionales que ya tienen presencia en el territorio colombiano y en las diferentes regiones del país. ACNUR, por ejemplo, tiene un trabajo clave. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, rescatan este trabajo conjunto para proteger los derechos de las personas que deciden migrar. Es un paso positivo que puede ofrecer alternativas reales a personas desesperadas que arriesgan sus vidas para encontrar seguridad y soluciones. Programas de refugiados, reunificación familiar y hasta permisos laborales en los Estados Unidos son algunos de los beneficios a los que se pueden acoger los migrantes que sean elegidos en estos centros. Y los que andamos a pie. La oposición política pide la renuncia de la alcaldesa de Tijuana después de que anunciara su plan de irse a vivir a una instalación militar. Ante la ineficiencia e ineficacia de su gobierno, ante el miedo que le tiene al tema de la seguridad que no pudo confrontar. Es la reacción al anuncio de Montserrat Caballero, horas después de que descubrieran una camioneta con 7 personas asesinadas. No cualquiera se puede ir a vivir al cuartel, sino fue una sugerencia por parte de la Guardia Nacional en razón de mi seguridad. Las fuerzas federales ya custodiaban el Palacio Municipal tras un atentado contra la escolta de la alcaldesa. Dice que su gobierno ha detenido muchos criminales y confiscado cientos de armas. Pertenecen a células criminales. ¿Por qué tengo las amenazas? Porque damos resultados. Además de la alcaldesa, también hubo otros funcionarios de Baja California que fueron amenazados supuestamente por el crimen organizado. Fue una amenaza para la gobernadora, para la presidenta municipal y para el senador Bonilla. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado también reprobó la decisión de la alcaldesa. La reacción natural de los tijuaneses es decir, pues en el cuartel no cabemos 2 millones de personas, ¿verdad? Ella que tiene acceso a esa protección, pues que la goce, los demás no tenemos esa protección. Con todo y que es notable la presencia militar, en la ciudad han asesinado a más de 800 personas este año. Aunque en Estados Unidos desde antes de la pandemia ya se daba la tendencia, las nuevas cifras indican no solo una reducción en nacimientos aún mayor, sino que en poco tiempo habrá más personas mayores de 65 años que menores de 18. Cerca de 90,000 menos bebés nacieron entre el 2022 y el 2021. Las cifras del 2023 se dan a conocer el año que viene. Si sabemos que no están habiendo nuevos nacimientos, ¿cómo vamos a tener nosotros los recursos humanos con los conocimientos y los talentos
para la producción que se requiere para sostener a toda la economía. Es decir, que las carencias de personal en prácticamente todas las industrias del país seguirán creciendo. Una de las soluciones más prácticas, según los especialistas, es la apertura de fronteras a mano de obra extranjera que pueda llenar los espacios que los retirados están dejando libres. Hay sectores que son claves, que probablemente necesitan mano de obra constantemente. Por ejemplo, la agricultura. También hay sectores en los que es muy importante contar con mano de obra calificada, como vemos en la industria tecnológica o el sector salud. En Las Vegas, por ejemplo, tenemos muchos médicos que vienen del extranjero y sin ellos tendríamos incluso una peor escasez de médicos. Otros estudios coinciden en recomendar a los gobiernos locales incentivar nacimientos a través de programas como mejor acceso a cuidado infantil a bajo costo y facilidades para el balance entre el trabajo y la familia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó que el Departamento de Policía de Minneapolis tiene un patrón de uso de fuerza excesiva y vigilancia discriminatoria contra los afrodescendientes. La ciudad acordó reformar el Departamento de Policía, que será supervisado por un juez federal. La investigación se llevó a cabo tras el asesinato del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco. Caótico fue el partido de fútbol entre Estados Unidos y México la noche de este jueves. Hubo empujones, sanciones y un cúmulo de arengas homofóbicas. La selección estadounidense se impuso 3-0 frente a una multitud de 65,000 espectadores en el Allianz Stadium de Las Vegas. Jugadores de ambos equipos recibieron un total de 13 tarjetas, incluyendo 4 tarjetas rojas. Y al minuto 90, cuando faltaban por jugarse 12 minutos adicionales, el árbitro decidió poner fin al encuentro debido a los cánticos homofóbicos. En un emotivo mensaje, la Selección Nacional de Fútbol de Nicaragua lamentó la decisión de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y Caribe de Fútbol de expulsar al equipo de la Copa de Oro. Somos 6 millones que hoy han perdido una ilusión, un sueño. Nosotros estamos de cierta manera dolidos porque es algo que nos ha costado y esperemos que todo se solucione. Es una sanción a la Federación de Fútbol de Nicaragua, que violó el reglamento de la FIFA y la CONCACAF al alinear a un jugador inelegible durante 8 partidos oficiales. Se trata de Richard Rodríguez, un jugador uruguayo que llegó a Nicaragua desde el 2018, pero de acuerdo a las reglas de naturalización, no todavía estaba habilitado para competir como nicaragüense. El cronista deportivo Miguel Mendoza, al igual que otros de sus colegas centroamericanos, lamentan que las autoridades del fútbol nicaragüense perdieran la oportunidad de participar en el torneo por 4ª vez desde hace 50 años. Creo que era una gran oportunidad para Nicaragua para darse a conocer en el área de Copa Oro y el crecimiento que ha tenido el fútbol nicaragüense en los últimos años. Y esto viene a cortar ese momento en el que Nicaragua estaba teniendo un repunte en el área de Centroamérica. La Federación Nicaragüense de Fútbol informó que apelará a la decisión de la CONCACAF, una apuesta difícil pues el torneo empieza este viernes. La muerte de 8 niños a causa de desnutrición aguda y otros 46 casos que están bajo investigación alerta a autoridades guatemaltecas. Al 31 de marzo tenemos 3.380 niños con desnutrición aguda moderada y 901 niños con desnutrición aguda severa. Una situación que será atendida desde diferentes áreas gubernamentales. El Ministerio de Desarrollo atenderá con transferencias monetarias, el Ministerio de Agricultura asistencia alimentaria y el Ministerio de Educación apoyo por medio de la apertura y mantenimiento de los centros comunitarios de desarrollo infantil integral. Según UNICEF, además de la desnutrición aguda, preocupan las cifras de desnutrición crónica. Cuando hablamos de desnutrición crónica, Guatemala tiene el 6º lugar a nivel mundial. Solo estamos peor que algunos países mucho más pobres que Guatemala y países que están en guerra. En 2022, casi 4 millones de familias estaban en inseguridad alimentaria, por lo que urgen medidas preventivas. Deberíamos de estar seguros de que esta familia va a tener alimentos durante todo el año
que va a tener un acompañamiento para poder aprovechar de mejor forma los alimentos, que sabe cuál es la alimentación óptima para los niños pequeños, ¿verdad? Empezando con la lactancia materna. El Papa Francisco abandonó este viernes el hospital de Roma, donde permaneció durante 9 días tras una cirugía abdominal para reparar una hernia. Al salir del hospital Gemelli, el sumo pontífice se detuvo a rezar durante 10 minutos ante la Virgen María en la Basílica de Santa María la Mayor. Francisco pasa a menudo por esta famosa basílica después de salir del hospital y de viajar al extranjero para dar gracias. Al menos 500.000 ancianos en Venezuela viven solos y sin ningún pariente cercano, según la organización no gubernamental Convite, que desde hace 15 años se dedica a atender a personas vulnerables. En sus labores asistenciales han notado cómo los adultos mayores muestran alteraciones del ánimo. Podemos ver cómo las personas adultas mayores muestran comportamientos que reflejan un deterioro solo emocional. Son personas que te pueden llegar sonrientes, a los 2 minutos rompen a llorar. Sin ahorros y con pensiones de $35 al mes, la mayoría se acuesta sin comer. Lejos está la posibilidad de pagar una consulta psicológica y mucho menos medicamentos antidepresivos. Todo eso genera como un cóctel en el que van haciendo mella en la salud mental de las personas mayores y un incremento de los suicidios de las personas mayores con respecto al primer semestre, donde también lo tenemos registrado, un incremento de aproximadamente 20% de la cifra de la cantidad de suicidios que hubo en el primer semestre del 2022 se incrementó en el segundo semestre. Y aunque durante este año decenas de ancianos se han mantenido activos protestando para exigir un aumento en las pensiones, algunos cuentan que ocasionalmente se sienten atrapados. Pero uno cae en estado depresivo. Quiera o no quiera, cae en estado depresivo, porque uno dice, ¿qué va a pasar con mi país? ¿Qué le espera a los muchachos? Después de Honduras, Venezuela es el segundo peor país para envejecer en América, según el Índice Global de Envejecimiento, que evalúa factores como seguridad de ingresos, el estado de salud y el entorno. Son las raíces inca y chanca fusionadas con house y vibras retrofuturistas. Se trata de Inti Raymi, uno de los contagiosos temas del joven artista peruano Lenin Tamayo, o simplemente Lenin. A través de esta melodía se adentra en la tradicional fiesta andina, que se celebra 2 veces al año. Hacer música en nuestro país y en Latinoamérica, sobre todo música que tenga que ver con un legado cultural, es complicado. Pero al ser parte de mí y mi forma de ver la vida, me es imposible desapegarme a mis raíces. A simple vista, por su apariencia y su vestimenta, podría ser confundido con un célebre artista surcoreano del K-pop, pero se trata de una nueva expresión con la que busca llegar a todo el mundo. A su adaptación la denomina Q-pop o Quechua pop, y sus temas son dedicados a la vida, al amor y la libertad. Hacer música para mí es validar mi existencia, porque gracias a la música estoy aquí probablemente. Su mensaje para los jóvenes latinoamericanos es disfrutar la vida de forma sana, pero también trascender. Es una bonita sensación, quiero pensar, así, irte de esta vida sabiendo que hiciste lo que quisiste hacer y diste todo de ti. Lenin dice que no aspira a interpretar su música en otros lugares del mundo, sino que sueña con llenar el más grande de los escenarios peruanos con su gente. Llegó la temporada de graduaciones en Estados Unidos y un grupo especial se graduó con honores. La Universidad de Maryland en Baltimore preparó una ceremonia exclusivamente para exaltar a varios perritos dedicados a consolar pacientes, guiar invidentes y asistir a personas necesitadas. Los canes se presentaron con sus batas médicas, algunos incluso con togas para recibir sus títulos de doctorado. 2 de ellos ya han recaudado $100,000 y numerosos reconocimientos.